yo resumiría ese diagnóstico en 4 partes, como profesor que fui, Fabián. La primera tiene que ver, y lo voy a llamar de esta manera, devastación social. Es lo que nos dejó la pandemia. Un aumento sustancial de la pobreza que pasa de 35 a 42%, incluso de la pobreza extrema. Esto es hogares en Colombia que no tienen lo suficiente para comer, que hoy en día es el 15% de la población del país. Esa devastación social estaba acompañada de unas tasas muy altas de desempleo. Yo quisiera enfatizar una de ellas, es las tasas de desempleo en mujeres jóvenes, que superan el 30%. Y también en esta descripción de la devastación social quisiera señalar, Fabián y oyentes y internautas, la crisis del sector educativo. Hay muchas instituciones educativas, incluidas universidades, que no han abierto y yo creo que deberían abrir ya. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la violencia y con dos tipos de violencia, la que ocurre en la periferia del país, pensemos en Nariño, pensemos en Arauca, pensemos en el Catatumbo, que tiene que ver con actividades ilegales y criminales, y el aumento de la violencia urbana. Yo desde el comienzo dije que un temor tengo, y tenemos varios colombianos, de un tercer pico de violencia, el que vivieron nuestros padres, el que vivimos nosotros, el que podría vivir una nueva generación. Devastación social, aumento de la violencia, preocupación creciente en las ciudades por la criminalidad. Ese es el segundo elemento de mi diagnóstico, de mi mirada del país. El tercero incluye una mirada un poco más de largo plazo y tiene que ver con la necesidad que tenemos como sociedad de adaptarnos al cambio climático. Si uno va al sur del Atlántico, si va a La Mojana, si va a Cartagena, el tema de la adaptación al cambio climático comienza a ser fundamental. Y hay otro tema, y lo digo como economista, que tiene que ver con la necesidad de una transformación productiva, de cambiar nuestra oferta exportadora, de que esas potencialidades agroindustriales, pensemos en el departamento del Huila, se conviertan en historias agroexportadoras. Y el cuarto elemento de mi lectura de país, que es fundamental, tiene que ver, Fabián, con una gran crisis de confianza. Los colombianos, en parte por la corrupción, o en buena parte por la corrupción, por el abuso de lo público, por la forma como se han conducido los asuntos del Estado, han perdido la confianza en las instituciones, en la presidencia de la República, en el Congreso, en la Corte Constitucional. Y eso me lleva al quinto elemento, que es esta preocupación de todos los ciudadanos por la corrupción y la necesidad imperiosa, definitiva, de que un próximo presidente se dedique en buena medida a moralizar lo público. Esos 5 elementos que voy a repetir como profesor: devastación social, el primero; preocupación por el aumento de la violencia, el segundo; cambio climático y necesidad de una transformación productiva de nuestra economía hacia adelante, el tercero; necesidad de moralizar lo público, tal vez en el sentido de ese mocusiano, que se nos olvidó de que los recursos públicos son sagrados; y el otro muy importante, superar la crisis de confianza o ayudar en parte a que superemos la crisis de confianza en nuestro país. Esa es una visión resumida, Fabián, de la forma como leo yo lo que está ocurriendo en nuestro querido país.